fue el trato que recibimos, sino de amenazas, de deportación, públicas y privadas, por cierto. No solamente mi libertad, sino incluso mi vida corre riesgo en este momento. La dictadura de Maduro siempre va a querer hablar, siempre va a querer perder tiempo. Mira, Maduro y antes Chávez son los responsables de la hipoteca no solamente a Citgo, a los activos en ultramar que posee Venezuela. El responsable absoluto de la tragedia con las deudas, producto de las expropiaciones. Nunca esperé amenazas de esta manera, sabiendo que para luego ir a zona un poco más segura, que se demostró que hoy Colombia para mí no lo es. Saludamos al expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Muy buenos días, gracias por la invitación. Don Juan, la última vez que hablamos quedamos un poco perdidos de su presencia en Colombia. Nos quedamos con la versión del gobierno nacional. Yo quisiera oír la suya. ¿Qué fue lo que pasó con ese viaje? ¿Por qué salió tan mal? Mira, yo llegué a Colombia producto de la persecución del régimen de Maduro, también en el marco de una cumbre y una invitación pública que hiciera el canciller Leiva para hablar con los opositores en Venezuela. Y luego de haber sido reconocido por Colombia como presidente encargado, bueno, esperaba por lo menos que la voz fuera escuchada de los venezolanos, de la oposición, para precisamente abonar en una solución al conflicto en Venezuela, que obviamente ayudaría en la crisis migratoria, ayudaría incluso en el proceso de paz que atraviesa Venezuela, dando estabilidad a un país hermano, un país vecino, y que bueno, como ustedes lo saben, durante años ha estado luchando por algo tan elemental como una elección presidencial libre y justa. No fue el trato que recibimos, sino de amenazas, de deportación, públicas y privadas, por cierto, y una especie de expulsión de facto cuando me acompañaran hasta el aeropuerto y funcionarios de migración me escoltaran incluso hasta el mismísimo entrada del avión para abordar hasta los Estados Unidos. Señor Guaidó, ahora usted se encuentra en Miami. El viernes su partido Voluntad Popular dijo que apoyaba ahora a Freddy Superlano como precandidato a las primarias opositoras. ¿Quiere decir que entonces Juan Guaidó no regresa ya a Venezuela? Disculpa, se te cortó la comunicación. ¿Me puedes repetir? Sí, su partido Voluntad Popular informó el viernes que apoya a Freddy Superlano como precandidato a las primarias opositoras. ¿Quiere decir entonces que Juan Guaidó no regresa a Venezuela? Mira, para cualquier persona que está perseguida por una dictadura, su principal interés es regresar. Y precisamente estamos buscando la protección, como lo hicieron en el 2019 o 20, no solamente para Juan Guaidó, sino para precisamente los que hoy son precandidatos presidenciales, que es requisito uno para tener una primaria competitiva, una primaria que unifique a Venezuela. Así que bueno, mi intención va a ser hacerlo de forma segura. En este momento lamentablemente no lo es. No solamente mi libertad, sino incluso mi vida corre riesgo en este momento. Por lo cual hay que continuar llevando el mensaje pueblo a pueblo, venezolano a venezolano, venezolana a venezolana, y es fundamental no parar ese trabajo. Por eso, mientras que pueda regresar, tiene que continuar la promoción de la primaria, que es una herramienta en este momento para los venezolanos de unificación de un país que quiere y necesita un cambio. Señor Guaidó, pero más allá de su episodio en Colombia, esa expulsión de facto, como usted la ha llamado, ¿cuál es el balance que hace de esa cumbre internacional de Bogotá? ¿Usted cree que sirvió para algo? Mira, el balance está por verse, porque lamentablemente hoy, más allá de la retórica y de las generalidades, necesitamos volver a México. Era el propósito principal de esa cumbre, lo dijo el mismo Petro de Washington cuando lo comunicó. Así que hoy está por verse, hoy continúa evadiendo la posibilidad, no de una negociación, no de hablar. La dictadura de Maduro siempre va a querer hablar, siempre va a querer perder tiempo, siempre va a querer utilizar a presidentes como Petro para lavarse la cara o para distender la presión internacional. Y creo que lo importante es, bueno, que vuelvan a México, que se sienten y logremos un acuerdo, que den la fecha de elección presidencial. Así que podremos medir el resultado de esa cumbre o de la interlocución que tiene directamente Petro con Maduro, si es para un interés por la democracia o simplemente de lavarle la cara a Nicolás Maduro. Don Juan, deduzco por la respuesta que usted acaba de darnos que usted no cree en una posibilidad cercana de acuerdo entre gobierno y oposición. Mira, es nuestra intención y nuestro interés, porque representaría mejores condiciones para convertir una elección presidencial que nos deben a los venezolanos desde el 2018 en una solución.
Yo hago votos para que eso pase. De hecho, mi gira por Washington fue precisamente trabajando en los incentivos correctos para que una dictadura lo haga. Que los incentivos correctos de cara a una dictadura no solamente es ponerle buena cara, no solamente es aliviar presión, tiene que ver con las dos cosas, son dos elementos de una misma moneda, dos caras de una misma moneda, presión y la posibilidad de un acuerdo. Esperemos porque es Maduro hoy que lo evade, la oposición en Venezuela, la alternativa democrática está lista para volver hoy, mañana, a México de ser necesario. El gobierno de Nicolás Maduro lo ha responsabilizado o señala que su ida a Estados Unidos fue para coordinar esta decisión que se conoció la semana pasada por parte de la OFAC de darle a la Asamblea Nacional electa en 2015 esta potestad de negociar con los acreedores de Citgo. ¿Usted tiene algo que ver? ¿Qué sabe del alcance de esta medida y cómo puede perjudicar que Citgo siga perteneciendo a Venezuela y no se despedace a través de las deudas que mantiene con los acreedores? Mira, Maduro y antes Chávez son los responsables de la hipoteca no solamente a Citgo, a los activos en ultramar que posee Venezuela. Atención con monómeros, por cierto, que también quieren hacer lo mismo, quieren venderlo también y está en Colombia. Bajo mi administración protegimos todos estos activos para precisamente recuperar Venezuela. Lo que tiene que entender la comunidad internacional y los acreedores de Venezuela hoy es que la única posibilidad cierta de poder cobrar sus deudas, de poder establecer relación comercial sana con Venezuela y no precisamente a través de este tipo de acciones judiciales, es que recuperemos la democracia, es que haya seguridad jurídica para que puedan volver a reinvertir en Venezuela, para levantar la industria petrolera, para mejorar las relaciones Colombia y Venezuela, que llegaron a ser, por cierto, hasta de 6.000 millones al año, hoy no llegan ni a 100 millones. Entonces estas acciones judiciales son muy perjudiciales a pesar de que tenemos que atenderlas. O sea, nuestra acción aquí precisamente es para proteger los activos de los venezolanos, como el oro, como Citgo, y haremos todas nuestras mejores gestiones para que se mantengan siendo de los venezolanos como lo hicimos durante 4 años. Hay un saldo muy específico durante 4 años. Fueron y son todavía de los venezolanos y esperemos que se mantenga así. El responsable absoluto de la tragedia con las deudas, producto de las expropiaciones, producto del mal manejo financiero del país, es Nicolás Maduro y antes de él Hugo Chávez. Señor Guaidó, en el episodio de su expulsión, como usted la ha llamado, de Colombia, pues usted acaba de decir que hubo una faceta pública y una privada. ¿Qué fue lo que pasó privadamente entre usted y las autoridades colombianas? Mire, yo pedí protección a través de la embajada americana para simplemente algo tan sencillo como le ha pasado a millones de venezolanos que me ayudaran al ingreso en Colombia, es decir, el sello en el pasaporte, si lo queremos resumir en eso, cosa que ha pasado antes, cosa que ha pasado con muchos venezolanos, porque como ustedes saben, es público y notorio la persecución que he sufrido en Venezuela, como también le ha pasado a miles de venezolanos. Mira, y eso se puso en cuestionamiento, que eso podía ser causal de expulsión en primera etapa. Yo tenía un boleto de Cúcuta a Bogotá que no pude utilizar y tuve que culminar el viaje desde Caracas hasta Bogotá por carretera. Cosa que, por cierto, me ayudó a admirar mucho más a Simón Bolívar y a todos los héroes en ese momento, pero ese es otro tema. En ese caso fue la primera amenaza que se hizo y luego muchas otras. Mira, no esperaba, digamos, que me recibiera el presidente Petro con los brazos abiertos, pero nunca esperé hostilidad, nunca esperé amenazas de esta manera, sabiendo que evidentemente mi vida corre riesgo en Venezuela, incluso la de mi familia. Y esto tiene que ver con humanidad, esto no tiene que ver incluso con temas políticos. No puede ser que la presión de Maduro hacia Petro de pedirle mi deportación, entre otras cosas, sea más grande que la de la humanidad, la dignidad o simplemente incluso la gestión que tuviera para mi protección en los Estados Unidos para evitar, de nuevo, entregarle un rehén a una dictadura como la de Maduro. Continuando con ese episodio que usted vivió en Colombia, el canciller Leiva señaló el día de la conferencia que un alto funcionario de Estados Unidos le había indicado a las autoridades colombianas dónde se encontraba usted para que Migración Colombia lo buscara y lo llevara al aeropuerto. ¿Usted tiene idea de qué alto funcionario de Estados Unidos fue el que dio esta información y si eso estaba acordado con usted? Mira, un diplomático de la embajada americana, evidentemente en esa misma interacción para
de nuevo, buscar mi protección, que pudiera cumplir con la agenda que tenía establecida incluso en Bogotá, que era muy corta, por cierto, era reunión con 5 delegaciones, para luego ir a zona un poco más segura, que se demostró que hoy Colombia para mí no lo es, ¿no? Por estas amenazas directas del canciller Leiva. Así que eso fue lo que pasó y por eso los funcionarios de Migración Colombia fueron incluso a buscarme ellos directamente al sitio donde estaba con el embajador, con el diplomático estadounidense. Pues estaremos entonces atentos a la agenda que continúa en Estados Unidos y si viaja a otros países y pues todo lo que esté ocurriendo. Y le damos las gracias entonces a Juan Guaidó por atender estos minutos en la W. No, gracias a ustedes. Saludos a todos los venezolanos en Colombia, a todos los colombianos que respetan, defienden y promueven la democracia. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.